Se trabaja mucho sobre las contradicciones de todos, ¿eh? Hay una oficina de la infamia, vendría a ser de Mañeto, en la calle Perú 837. Si ustedes pasan por allí van a encontrar una especie de búnker cerrado, color rojo las puertas. Ahí se trabaja incesantemente en la preparación de ediciones sobre determinados periodistas, incluido quien les habla, no dando la cara, sino trabajando allí en forma silenciosa como una usina y sacándolo después a relucir. Por supuesto que quienes en algún momento hemos tenido una visión crítica del gobierno antes de la estatización de las AFJP, por cierto, antes de la ley de medios, antes del fútbol para todos, antes del matrimonio igualitario, teníamos una visión corrosiva del gobierno y así lo expresábamos en aquel momento. Muchas cosas cambiaron y aunque todavía tenemos críticas sobre minería, por ejemplo, para el gobierno, retirar la discusión sobre despenalización del aborto en un año en el que hay elecciones y quizás no sea conveniente considerarlo, ha habido un cambio sustancial en lo que se piensa. Pero se trabaja en esas contradicciones. A mí me da la sensación de que es más interesante hacerlo sobre la continuidad de un pensamiento. Cuando Vargas Llosa dice esto que vamos a escuchar, es coherente. Digamos, yo no critico a Argentina. Argentina es una abstracción donde cabe todo, ¿no es verdad? Lo bueno y lo malo que también existe en Argentina. No, yo he criticado ciertas políticas en Argentina que me parecen equivocadas. Argentina era un país enormemente próspero y era una democracia a principios del siglo XX. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué está Argentina en este estado de crisis casi permanente? ¿Por qué hay esa crispación política tan fuerte? ¿Por qué ha habido tanta violencia? ¿Por qué ha habido tantos muertos, tantos torturados? Es coherente desde el momento en que abrazó la causa del liberalismo. Que hay un tipo de liberalismo que tiene que ver con las ideas y con las libertades y hay otro que tiene que ver con el liberalismo económico, que es el que él sostiene y desde atrás lo sostienen a él. Pero ¿por qué digo que ahora en los últimos años, en las últimas 3 o 4 décadas, sí ha sido coherente? Escuchen lo que decía en 1992 para entender cuál es la idea de Vargas Llosa, de quién es un verdadero apóstol hoy día. El proceso de liberalización económica, de apertura hacia los mercados del mundo, de privatización del sector público, pasos indispensables hacia el desarrollo se están dando, como en México, por ejemplo. El caso de Argentina también es interesante, ¿eh? Yo no me esperaba de un presidente como Menem las reformas que está haciendo, económicas, que también en ese país donde hay pues tantos recursos ya dan indicios, ¿no?, de un progreso. O sea que hay algunos países que parecen bien encaminados, ¿no? ¿Cuáles eran las ideas que le gustaban a Vargas Llosa en 1992? Las que expresaba Menem en 1990. La economía debe funcionar con tanta libertad como sea posible y con la menor regulación que sea necesaria. Yo sueño con empresarios que no vivan subsidiados ni molestados por un Estado ineficaz e invasor. Es todo un discurso. Y allí sí hay coherencia, es de esa coherencia que puede surgir la crítica o la aceptación para Vargas Llosa. En estos mismos días, Vargas Llosa participó de una especie de concilio ecuménico de la derecha en Buenos Aires, diciendo lo que ustedes van a escuchar ahora, que muestran una idea del mundo. Finalmente no hay que enojarse tanto, hay formas de ver la sociedad, el mundo, su organización, su economía. Estamos discutiendo sobre cómo darle más felicidad o llevar más desgracia a los pueblos. Este es el criterio de quienes están en línea con el pensamiento de Vargas Llosa. En Europa lo que estamos viviendo es el desarrollo del hiperestado. Cuando hablo del hiperestado, cuando muchos hablamos del hiperestado en Europa, hablamos de un estado que se mete en todo, absolutamente en todo. Creo que era Friedman, ¿no?, que decía ese estado que se mete desde la cuna hasta la tumba en todo lo que uno hace. El señor Menem se convirtió, no como consecuencia de que había leído a Hayek en una noche luminosa, sino como consecuencia del desastre tremendo que había en la sociedad argentina, el desastre económico, el desastre financiero, y como consecuencia de todo eso, como era un hombre con instinto político y cierto sentido común, pues transforma la política económica del país.
Karl Marx was one of the prominent opponents of liberalism. He now is dead and buried nicely. ¿Y cómo se genera riqueza si esta sociedad está tratando de impedir nuevas inversiones mediante la invasión, la intromisión en las empresas y mediante la inseguridad jurídica? Your life belongs to you. It doesn't belong to the state. It doesn't belong to your tribe. It doesn't belong to the Pope. It belongs to you and you alone. That the government should leave us alone. Protect us from crooks and leave us alone. Más claro, imposible. Vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados de hoy en el Twitter y enseguida vamos a estar con Carlos Melconian y con Roberto Feletti, viceministro de Economía. Julieta, por favor. Bueno, en @BDL Víctor Hugo, nuestros invitados, como por ejemplo Adriana Puigros, tuitearon: muchos intelectuales liberal conservadores quieren tener el monopolio del campo intelectual. Y por otra parte, Daniel Arroyo tuiteó: Vargas Llosa expone una visión coherente y abierta, pero con ideas que han llevado a crisis profundas para América Latina. Hasta aquí los tweets en @BDL Víctor Hugo. Bien, vamos a presentar un par de discusiones para entrar en clima con nuestros invitados. Bienvenido Carlos, bienvenido Roberto. Gracias, Víctor. ¿Enojado por lo de Racing? Sí, la verdad que caliente, sí, porque en la misma jugada del penal nos amonestan al colombiano, no juega con River y después las repeticiones dan un penal muy claro. Pero ¿cómo terminó el partido? Porque no lo vi. Perdimos 2-1. Perdieron 2-1. Justo ahora de cara al partido con River. Lo habían jugado todo para Racing, así que acá el señor es de River. Así. ¿Usted de qué palo es, Roberto? De River. Y no estamos... Hemos tenido ayer con Godoy Jugaron Cruz. Bien, no se preocupe. Sí, jugó bien, está jugando bien, está jugando bien. Mejor bueno, armado de atrás hacia adelante. Vamos al Twitter, a lo que nosotros queremos presentarles como definición del tema. ¿Vieron lo que estábamos discutiendo sobre Vargas Llosa, la derecha? Son maneras de mirar el mundo, ¿no? Sí. Como se dice, nadie resiste el archivo. Pero bueno, hay que encontrar el equilibrio adecuado entre las cosas buenas. Creo que en ese sentido América Latina en general ha hecho un progreso muy importante porque se ha encontrado con ese equilibrio de gobiernos que yo diría pueden definirse de izquierda o de centro izquierda y que como habitualmente nos tienen acostumbrados Lula, Dilma, Mujica o Astori, han encontrado la variante capitalista de la acumulación previa para la distribución posterior y, como dice Astori, lo que importa son los instrumentos, además del rumbo. Así que yo espero que ese equilibrio algún día llegue a la Argentina. Parece que la discusión de fondo es, y de larga data, es quién asigna recursos en la economía. Si lo hace el Estado con un rol de distribución social, o lo hace el Estado y entre comillas el mercado o las corporaciones buscando exclusivamente la rentabilidad. Cuando se busca exclusivamente la rentabilidad empresaria y la acumulación de capital, en general se generan sociedades desiguales, desequilibradas y conflictivas. Cuando el Estado actúa como un redistribuidor social, el conflicto solo se focaliza con las grandes corporaciones. Y esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. Seguramente este es el punto de partida de ambos para lo que vamos a considerar esta noche, que es la participación del Estado en las empresas de acuerdo al decreto de necesidad y urgencia reciente de la presidenta. Pero antes, para ponernos en situación, un par de discusiones muy breves, de segundos nada más. Por ejemplo, el ministro Amado Boudou y el vicepresidente Cobos. Lo que estamos discutiendo es por el derecho de un accionista que tiene el 25,6% de las acciones a participar en el directorio, lo cual no implica ejercer control, no implica estatismo. Este es el foco de la discusión. Creo que no ayuda y creo que es innecesario. Bueno, si el Estado quiere controlar más, tiene todos los órganos de control para hacerlo, pero sobre todo cuando uno ve que ¿por qué no se hizo antes? Entonces comienza a generarse incertidumbre. ¿Qué vendrá después? La que viene es una discusión extraña. De un lado, Macri, en tanto hombre de la política, y del otro lado, Costantini, que viene a ser un empresario. Pero fíjense qué curioso lo que cada uno de ellos dice. Porque si hay una ley que dice que no vas a ejercer más votos que el 5%,
¿Cómo vas a violar la ley con un decreto de necesidad de urgencia cuando no hay ninguna urgencia? El Estado puede ser muy buen socio también. Puede ayudar muchísimo, tiene un montón de recursos. Hay miles de cosas que se pueden hacer juntos. ¿Por qué confrontar? Menos de acuerdo están el presidente de AEA, Jaime Campos, y Aníbal Fernández. Al señor Campos, en el cierre de la edición que hemos armado, le da un poquito más de trabajo explicar por qué se opone. En tanto, muchísimas empresas ya han dicho que están bastante en línea con lo que señala el gobierno sobre la participación del Estado en las empresas de acuerdo a las acciones que tiene en cada una de ellas. La AEA es una asociación compuesta por un conjunto de unos 55 empresarios realmente importantes de la Argentina, que estamos hablando de, por ejemplo, en orden así de nuestros vicepresidentes, tenés Arcor, tenés Techint, tenés el Grupo Clarín. ¿Sabe quién tiene 890 millones para distribuir y el titular, su CEO, el impresentable, el miserable de Mañeto, se hace el chanchurrengo y lo distribuye? Clarín, 890 millones. ¿Sabe cuánto nos toca a nosotros de eso? Al Estado, 89 millones. Estamos en plena discusión porque es el viejo truco de escamotearle a los que nos pertenecen a todos los argentinos para beneficio propio. El directorio de una empresa es el lugar donde se toman las decisiones fundamentales. En este tipo de empresas grandes es muy compleja la operatoria. Es decir, el directorio tiene que ser gente muy bien, que conoce muy bien de la industria, porque la eficacia de una empresa depende mucho de lo bien que trabajan esos directorios. Evidentemente, una empresa que había trabajado sobre la base de que en ese directorio iba a haber básicamente accionistas privados, con esto de golpe ve que van a aparecer una serie de representantes, en este caso, que no son privados, ¿no? Entonces, esto genera, evidentemente, una gran preocupación. Nuestros invitados son Carlos Melconian y Roberto Feletti, viceministro de Economía. Con esto que nosotros hemos armado, queríamos tan solo hacer una presentación y ahora conocer las ideas de ustedes.